Una baja del 3% experimentaron los accidentes en el trabajo durante el 2018. Esto de acuerdo al informe presentado hoy por la Subsecretaría de Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, las enfermedades profesionales en el mismo periodo aumentaron un 3,6%. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña precisamente el Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. Muchas gracias por acompañarnos aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta tarde. Y para analizar estas cifras, por un lado hay una buena noticia. Bajan estos, lo que tiene que ver con los accidentes, incluyendo ahí también los que son accidentes en el trayecto, además de lo que ocurre en los lugares de trabajo. Pero hay un desafío importante en lo que se refiere a enfermedades profesionales, porque entiendo que ahí está contemplado las enfermedades mentales. Efectivamente, bajan los accidentes del trabajo. En un 3,1% se sitúa la tasa de accidentabilidad para el año 2018. También bajan levemente los accidentes de trayecto, sitúan en torno al 1%. Sin embargo, quiero mencionar que también hay que ver otra parte, que es una parte difícil del trabajo, que tiene que ver con las fatalidades. Bajan los muertos por razones laborales, disminuyen los muertos por razones de trabajo, pero aumentan los muertos por razones de accidentes fatales de trayecto. Y ahí tenemos una mixtura que hay que considerar. ¿Aumentan los accidentes 25 accidentes fatales de trayecto más que en el año 2017. ¿Y eso en qué circunstancias la mayoría de ellos tiene que ver? Porque el trayecto puede ser en auto, caminando, en bicicleta. Fuertemente la participación de un vehículo, atropello o en el transporte que se realiza desde el domicilio al lugar de trabajo. Y aquí tenemos una situación que tiene que ver con la participación fundamentalmente de camiones y vehículos que distribuyen a trabajadores desde sus lugares de trabajo. Ese es un tema que tenemos que revisar la normativa, tiene que ver con cierta normativa que no alcanza particularmente a las empresas subcontratistas, porque en la gran mayoría de estos casos está involucrado un transporte, pero que está desarrollado por una empresa subcontratista. Y ese es un tema en el cual hay que poner acento. Y el otro tema que revelan las cifras del año 2018 tiene que ver con el incremento de las enfermedades profesionales. No son muchas en términos absolutos, pero en términos porcentuales el 60% de las enfermedades profesionales diagnosticadas son de carácter mental. Tenemos una urgencia de revisar las condiciones laborales que generan riesgos psicosociales y que se transforman en ansiedad, en estrés y en depresión. Porque eso lo podemos, recién hace un rato estábamos conversando justamente con representantes de universidades donde se da un factor similar, el tema de enfermedades mentales que están creciendo. En el caso, llama la atención, subsecretario, de las enfermedades mentales... Superintendente, perdón, de mujeres, que prácticamente abarcan 2/3. De cada 3 personas con enfermedades mentales en el trabajo, 2 son mujeres. ¿Por qué se ha tan marcado mujeres? Efectivamente, bueno, yo estaba viendo el tema que se estaba tratando antes. Aquí hay una especie de continuo, ¿no? Hay presiones que conducen a la depresión en la vida universitaria, pero esto se extiende a la vida laboral. Y los temas en el caso de las mujeres tienen que ver con las desigualdades que existen. La desigualdad en términos de responsabilidades, lo que se denomina la doble presencia, tener la responsabilidad de estar en el trabajo, pero a su vez tener la preocupación en el hogar. Entonces estos números han sido siempre porque la desigualdad ha estado siempre, la brecha de género ha estado siempre. Esto ha sido siempre. Pero en general esto afecta mucho más a las mujeres porque estas condiciones todavía persisten, digamos. Y por otro lado, a mi juicio, lo que hay que analizar son las condiciones mismas del trabajo. No estamos hablando de la duración de las jornadas laborales, estamos hablando de los momentos de descanso y a veces cuestiones muy básicas. Ni siquiera estamos hablando de cuestiones sofisticadas que tengan que ver con las condiciones incluso de dependencia de un trabajador respecto a una jefatura. Estamos hablando de lugares donde poder tener la alimentación del día o la existencia de baños o la existencia de un lugar seco y abrigado, en el caso del sur, para poder cambiarse la ropa que uno ha utilizado durante una faena donde estaba lloviendo. Entonces, las condiciones que existen en muchos espacios de trabajo son condiciones que llevan a esta particularidad de tener estrés, depresión y ansiedad. Claro, para entender bien esta alza, un 13% en enfermedades mentales, ¿tiene que ver con los factores propios de lo que pasa al interior del trabajo o con el estilo de vida que tenemos, que incluye el rato que se gasta en el trayecto, que hay poco tiempo para estar en las casas, sumado obviamente a las jornadas laborales? Contribuyen los factores externos, pero fundamentalmente yo quiero decir que esto tiene que ver con las condiciones propias del trabajo. La carga de trabajo,
las exigencias que se le hacen a las personas. Hay una cantidad importante de trabajos que tienen una parte del ingreso variable, depende del cumplimiento de metas, y esa variación de metas impide que las personas tengan la certeza de cuál va a ser el ingreso que van a percibir, y eso provoca estrés. La jornada extensa, tenemos muchísimas horas extraordinarias. Esto no es un fenómeno solo nacional, es un fenómeno internacional. Tenemos situaciones específicas en algunos segmentos, como son, por ejemplo, trabajadores del call center, trabajadores del retail. Hace un tiempo atrás vimos una situación muy difícil en trabajadores de casinos de juego, y ahí estamos hablando, como digo, de condiciones muy básicas. Concretamente en los casinos de juego, lo que los trabajadores solicitaban era tener un domingo libre al mes, y de eso es lo que estamos discutiendo. Superintendente, ¿cuánto puede variar estos números, mejorar, empeorar? ¿Cómo lo ve usted cuando se está trabajando? Se va a presentar el próximo jueves una reforma laboral. En el sentido, usted lo mencionó, el tema de las jornadas laborales, el tema de las horas de trabajo, las horas de descanso, las horas extras. Hay un proyecto y hay muchos elementos que se van a conjugar en esta reforma laboral que tienen que ver con la adaptabilidad laboral, que los trabajadores puedan mover sus horarios, sus 150 horas más o menos que son al mes de trabajo, o 180, perdón, las puedan mover de acuerdo a ciertas pegas, más horas un día, menos horas otro día, las horas extra, más un día, menos otro día. ¿Puede ayudar en algo en eso o tiene más sentido de que sencillamente en Chile se trabaja mucho, muchas horas de transporte? Toda esa mayor flexibilidad o adaptabilidad puede contribuir a mejores condiciones laborales. Pero básicamente lo que nosotros propugnamos es el acuerdo, el diálogo al interior de la empresa. Porque aquí... ¿Falta diálogo hoy día? Y yo creo que falta diálogo. Nosotros como gobierno tenemos un instrumento que se llama Suceso ISTAS 21, que es un instrumento que permite efectuar el diagnóstico de las condiciones que favorecen a los riesgos psicosociales. Pero el instrumento básicamente lo que pone a disposición de trabajadores y empleadores son los elementos sobre los cuales hay que ponerse de acuerdo, conversar con la participación de la alta dirección de la empresa y los trabajadores para ver cómo podemos modificar con el uso de estas nuevas formas, nuevas de trabajo, adaptar los horarios, tener flexibilidades de entrada, tener disposiciones para las personas que tienen hijos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y en esto quiero poner el caso del sector público mismo requiere también modificaciones que le permitan seguir a la par del sector privado estas modificaciones. Tenemos concentración de estos riesgos en la salud, en educación, y por lo tanto ahí se requiere este diálogo y las modificaciones que se están proponiendo. En ese mismo sentido, ¿qué políticas desde la autoridad se pueden implementar para incentivar a que las empresas logren reducir estas cifras, lo que estamos hablando de enfermedades mentales? Porque en lo que tiene que ver con accidentabilidad hemos visto que ha sido exitoso, han ido disminuyendo, entiendo que esto es el menor nivel en 7 años, es decir, las políticas que se han desarrollado, las campañas que se hacen para reducir los accidentes han servido. ¿Cómo lograr ahora que el incentivo esté puesto en las enfermedades mentales? A nosotros nos falta mucho aún por avanzar. Si miramos países avanzados, estamos hablando del 1%. Estamos llegando cerca del 3%, es un gran avance histórico. Pero todavía falta. Pero falta. Aquí, nuevamente, yo llamo a la política de los acuerdos. Tuvimos una experiencia muy interesante con el Ministerio de Transporte cuando logramos que la ministra, y acogió nuestra sugerencia, pusiera dentro de las condiciones de licitación de las nuevas líneas del Transantiago el que se consideraran condiciones de higiene y seguridad. Lo mismo lo podemos hacer en vivienda, lo mismo lo podemos hacer en obras públicas, en las compras que el Estado tiene y también en las contrataciones que el sector privado tiene. En la minería, las grandes empresas no subcontratan a empresas que tienen índice de accidentabilidad o fatalidad. Esto también puede ocurrir en las forestales, también puede ocurrir en la construcción. Nosotros propugnamos ese camino para avanzar en forma mucho más decidida en este camino y por nuestra parte ayudar y colaborar con antecedentes, con estudios y con apoyo técnico. Superintendente, ¿es la salud mental el tema hoy día de preocupación en el trabajo? Yo diría que es en el trabajo y en el país. En el país, sí, en el trabajo. Así como mencionábamos el tema universitario, hoy día en la salud común el 26% del gasto en licencias médicas y el 22% de las licencias médicas físicas son de origen mental. Ya no es el lumbago que era antes, ya ahora no es el lumbago, ya no son las enfermedades respiratorias, hoy día es la enfermedad mental. Porque en Chile no hay reembolso por temas psiquiátricos, hay poca
Hay poca conciencia de lo importante de lo que es la salud mental en el ámbito público, en el ámbito privado. ¿Cómo se trabaja eso a nivel de empleadores, a nivel de trabajadores? Esa comunicación que dice usted en algo tan delicado como es la salud mental, que al final también influye en la casa. Y también observémoslo por el lado de la productividad. Aquí estamos hablando de miles y millones de días perdidos de personas. Las licencias médicas de carácter mental son más largas, duran cerca de 26 y 30 días. Y por lo tanto además son más repetitivas. Entonces, atacar las enfermedades mentales es también un efecto positivo para la economía del país, de las empresas y la calidad de vida de la familia. Desde esa perspectiva, ¿qué le parece a usted esta iniciativa que se ha planteado por parte de algunos parlamentarios de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas? ¿Podría ayudar en este sentido? Yo creo que ayuda, obviamente ayuda. No perdamos de vista también que tenemos que mantener ciertos niveles de productividad, pero más que lo largo de la jornada, también tiene que ver el considerar ciertas características específicas de algunas labores. Algunas labores son más pesadas que otras. Como decía, trabajadores de call center, las empresas de cobranza, o en el caso de la producción industrial, estos trabajadores que trabajan en las salmoneras o los mineros que están en altura, requieren condiciones especiales que no solamente tienen que ver con el largo de la jornada, sino considerar estos riesgos que son específicos por sector. Muy bien. Superintendente Claudio Reyes, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.